Nos advirtieron sobre Willie Edwards, el alazán del pantano que se convirtió en un cazador solitario acechando caimanes gigantes y deslizándose por los pantanos de noche tras las serpientes. Siguió adentrándose en el peligro a pesar de que su familia, sus admiradores y sus compañeros de caza le advertían de que aflojara el ritmo. Entonces llegó la tragedia que primero golpeó a su familia y después se cobró la vida del hombre que se lo había enseñado todo. De repente, esas viejas advertencias resonaron con más fuerza que nunca. Pero antes de la angustia, antes de las derrotas, queda una pregunta. ¿Quiénes son la gente del pantano y quién es Willie Edwards? Willie Edwards, de Swamp People. Swamp People es una serie de telerrealidad que se emitió por primera vez en History Channel el 22 de agosto de 2010 y que arrastra a los espectadores directamente al corazón de los humedales de Luisiana, donde la supervivencia no es una elección, sino una forma de vida. Los cazadores a los que sigue no persiguen trofeos, sino que luchan por su sustento. El alma del espectáculo está arraigada en la cuenca del río Atchafalaya, una vasta extensión de pantano donde las familias han vivido de la tierra durante generaciones. Aquí la caza del caimán no es un pasatiempo. Es tradición, legado y supervivencia todo en uno. Cada año la temporada comienza el primer miércoles de septiembre y dura solo 30 días. Durante ese mes, los cazadores compiten contra el reloj, el tiempo y el propio pantano para cazar tantos caimanes como puedan. Esas marcas no son simples trozos de papel, son salvavidas, permisos expedidos por el Estado que determinan cuánto puede ganar una familia durante todo el año. Si se acaban las marcas, se acaba la temporada. Si no se llenan los preciados ingresos, se esfuman para siempre. Por eso, etiquetar antes de la fecha límite no es solo una victoria, es el objetivo final. Esta tradición se transmite de padres a hijos y de madres a hijas desde hace casi 300 años. Prosperar aquí significa heredar algo más que habilidades. Se trata de saber leer el agua donde se esconden los gigantes y cuándo el pantano pasa de familiar a mortal en un instante. ¿Y cuándo terminan esos 30 días? La lucha no termina. La mayoría de estos cazadores se dedican a otros trabajos para mantener a sus familias a flote hasta que el pantano les llama de nuevo. Algunos pescan siluros langostinos o gambas, mientras que otros ponen trampas para cangrejos mapaches o tortugas. Muchos siguen teniendo trabajos regulares fuera del pantano, lo que se llama un equilibrio entre las viejas costumbres y las exigencias de la vida moderna. El programa sigue a diferentes equipos de cazadores cada temporada, ofreciendo a los espectadores una visión cercana de sus habilidades, sus lazos familiares y cómo afrontan los retos del pantano, aunque la caza de caimanes ocupa un lugar central. Swamp People también muestra otras facetas de sus vidas, desde viajes de pesca hasta la caza de distintos animales, pasando por momentos en los que tradición y supervivencia se dan la mano. A partir de la cuarta temporada, la serie se extendió más allá de Atchafalaya. Las cámaras siguieron a los equipos a otras partes de Luisiana e incluso a las tierras pantanosas de Texas, mostrando que la cultura de los pantanos, aunque arraigada en un lugar, se extiende mucho más allá de una sola cuenca fluvial. ¿Quién es Willie Edwards? Junior Edwards y su hijo Willie empezaron la temporada de caimanes de ese año, codo con codo como habían hecho durante años. En los primeros episodios de su programa, trabajaron juntos como un equipo unido. Pero al poco tiempo, Willie comenzó a cazar solo. Fue un cambio que la gente notó sobre todo porque poco antes Junior había disparado accidentalmente a Willie en la mano. Pero si te fijabas en cómo se comportaba Willie, estaba claro que el incidente no los había distanciado. Cuando Willie estaba en el agua, dos cosas sobresalían. En primer lugar, asumió riesgos que la mayoría de los cazadores se habrían pensado dos veces, ya que estos movimientos fueron lo suficientemente rápidos y audaces como para conseguir los caimanes más grandes. Segundo, nunca habló mal de su padre. Ni una sola vez, ni cuando le gritaron, ni cuando le mordieron, ni siquiera después de que le dispararan. Tras el accidente, Willie volvió a trabajar con Junior casi de inmediato. Su respeto por su padre no se desvaneció. Incluso cuando pasaba tiempo cazando solo como hacía Bruce Mitchell, acababa volviendo para compartir el barco con Junior. La voz de Junior sonaba a menudo fuerte en el agua,
sobre todo cuando Willy se equivocaba de puntería con un anzuelo por unos centímetros, o cuando sacaba la cabeza de un caimán a medio metro del cañón del rifle de Junior, en lugar del 1,5 metros que éste prefería. Junior tenía mucha experiencia y quería que las cosas se hicieran bien siempre. Por otro lado, Willy ya era un cazador capaz, pero sabía que la habilidad de su padre superaba la suya. Así que escuchó, aprendió, y siguió mostrándole ese respeto. Observar de cerca a Swamp People reveló que cada cuadrilla de caza tenía su forma de trabajar. Troy Landry confiaba en establecer un ritmo constante con su cuadrilla, algo que encontró con Clint y Liz, pero no siempre con su hijo Jacob, a menos que estuvieran en medio de una tormenta. R.J. y ya Paul Molinari se apoyaron en los instintos transmitidos por su herencia de Houma, junto con su bote neumático. Los hermanos Gist adoptaron un enfoque más lento, esperando a que llegara lo que fuera listos para cocinarlo con una cerveza. Junior y Willy siguieron muchas de las mismas prácticas que el resto, cebando los anzuelos con la carne más hedionda que encontraban, colocando las líneas a la altura perfecta y trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Pero también tenían un método que nadie más utilizaba: el anzuelo triple hecho a mano. En la primera temporada se les mostró fundiendo plomo, vertiéndolo en un tubo lleno de anzuelos para hacer una pesada herramienta casera perfecta para enganchar caimanes. Después de eso, Willy utilizó ese estilo cada vez y funcionó. Junior, su padre, no era como muchos otros cazadores de caimanes. No cambiaba a otro trabajo a tiempo completo cuando terminaba la temporada de caimanes, porque era pescador todo el año. Y en el sur de Luisiana, donde los precios de la pesca y la caza pueden cambiar de la noche a la mañana y una mala temporada puede arruinar meses de trabajo, no era poca cosa. Perseguía todo lo que estaba en temporada, desde siluros hasta langostas e incluso cangrejos, mientras se preparaba para el siguiente reto antes de que llegara. Pero ¿cómo es la vida en el pantano para un cazador solitario como Willy? ¿Cómo es la vida en el pantano? En el pantano la gente tiene un dicho: nunca le des la espalda a un caimán muerto, y Willy Edwards lo aprendió por las malas. La mañana había sido calurosa, el aire estaba cargado de olor a hierba mojada y barro. Él y Junior habían estado trabajando en las líneas cuando se toparon con un gran caimán. El disparo de Junior tuvo que ser perfecto, porque el punto de muerte no era mayor que una moneda de 25 centavos, justo detrás de la cabeza del caimán. El rifle chasqueó sonando agudo contra el agua quieta, y Willy agarró su pesado gancho triple casero para arrastrar a la bestia al bote. El único problema era que no se había dado cuenta de que el caimán no estaba muerto. En el momento en que el caimán golpeó la cubierta, volvió a la vida con su cola azotando y sus mandíbulas chasqueando. Willy no tenía tiempo para pensar, así que por instinto lanzó su peso sobre la espalda del caimán, tratando de mantenerlo abajo mientras Junior tanteaba para otro disparo. El caimán giró tan rápido que Willy casi perdió el control. Sus dientes encontraron su mano y la apretaron con una fuerza aplastante, como si sus huesos fueran a convertirse en polvo. Gritó pidiendo ayuda y Junior corrió hacia él, pero solo tenía una pequeña navaja de bolsillo. Un caimán de 1,5 metros podía morder con unos 1000 kilos de presión, y este no aflojaba. Junior encajó la cuchilla entre las mandíbulas, forzándolas a abrirse lo suficiente para que Willy pudiera liberar sus dedos. Junior no perdió un segundo, niveló el rifle y disparó de nuevo. Esta vez el caimán se quedó inerte, pero el peligro no había terminado. La boca de un caimán contiene más de 38 tipos de bacterias y cada mordedura puede provocar una infección grave. Los dedos de Willy palpitaban donde los dientes le habían roto la piel, y sabían que si no se los limpiaba, podría estar tumbado durante días. Antes de esto, los chicos llevaban peróxido de hidrógeno precisamente por esta razón. Ahí fuera, a menos que fuera lo suficientemente grave como para ir al hospital, te curabas, limpiabas los agujeros y volvías al trabajo. En el pantano no solo había caimanes. Las tormentas que llegan del Golfo pueden convertir las aguas tranquilas en una trampa mortal en cuestión de minutos. Troy Landry lo sabía mejor que nadie. Un amigo suyo había intentado cruzar el lago Berret con mal tiempo. Las olas se abatieron sobre la barca y se hundió antes de llegar a la orilla. Si te adentras en el agua sin chaleco salvavidas, debes recordar que no sales nadando.
Una tarde de verano, Troy decidió que los mejores lugares para ver caimanes estaban en la orilla más alejada del lago. El agua ya estaba agitada cuando salieron, y a mitad de camino, un whitecap golpeó contra el casco lanzando spray al aire. Gritó a su compañero que se agarrara y encendió el motor usando la velocidad para empujar a través de las olas. Afortunadamente lograron cruzar. Esa misma semana, Joe Lafond y Tommy Chauvin se enfrentaron a una tormenta en el lago Pontchartrain. El viento había hecho que los caimanes se escondieran, pero Joe no quería volver a casa con las manos vacías. Le dijo a Tommy que probarían un lugar más, aunque eso significara cruzar aguas abiertas en medio de la tormenta. Tommy, en cambio, no quería saber nada. Las olas golpeaban con fuerza la embarcación empapándolos, y en ese momento la cubierta parecía que iba a derrumbarse. A mitad de camino, Tommy expuso su punto de vista, y justo al instante dieron media vuelta sabiendo que el lago no merecía sus vidas. En otras ocasiones el peligro no venía del agua. RG lo descubrió cuando rastreó a un caimán enredado en una raíz de ciprés en la orilla. El caimán parecía muerto con la cabeza inmóvil en el barro. Pero en el momento en que RJ se acercó la línea, se rompió y el caimán se abalanzó. Por suerte, su bota atrapó la mayor parte de la mordedura y sus dedos se salvaron, pero el mensaje estaba claro. Un caimán puede acabar contigo en tierra o en el agua. Troy Landry estuvo a punto de morir cuando un caimán de 2,5 metros le agarró el brazo mientras sacaba hierba de un sedal. El dolor le atravesó como un rayo con el caimán retorciéndose y partiéndose. Al final lo controlaron, pero no antes de que Troy se hiciera cortes profundos en ambos lados de la mano. Juró que el subidón de adrenalina fue la única razón por la que no se desmayó. Willie, en cambio, se enfrentaba al peligro de otra cosa, el rifle de su padre. Más de una vez, Junior había disparado a un caimán con Willie a solo unos metros de distancia. Una vez la bala rebotó en el cráneo del caimán y golpeó a Willie en el brazo y la cara 1/4 de pulgada más arriba y podría haber perdido el ojo. La quemadura del plomo permaneció con él mucho después de que cesara la hemorragia. Otras veces no fue el arma o los dientes, sino las ganas de vivir del caimán. Recordemos que una vez Willie arrastró a la barca lo que creía que era un caimán muerto, solo para que se despertara apoyando todo su peso en su pie con fuerza suficiente para romperle el dedo. El mordisco le desgarró la bota y habría perdido los dedos si sus reflejos hubieran sido más lentos. Y a veces los propios cazadores cruzaban la línea que separa la valentía de la temeridad. J. Paul Molinari se zambulló una vez en el agua con un caimán herido de 650 libras y le hizo una llave en la cabeza mientras se agitaba. Su padre, RJ, observaba desde la barca sabiendo que si el caimán rodaba su hijo podría ahogarse. Consiguieron atarle las patas y arrastrarlo, pero fue el tipo de maniobra que podría haber acabado en desastre. Sin embargo, no todos los peligros del pantano tenían que ver con los caimanes, y Jacob Landry lo descubrió cuando una línea de cebo cubierta de hormigas se enredó en la hélice de su embarcación. El anzuelo salió disparado hacia la cubierta y se clavó profundamente en su pierna. Era un anzuelo de tiburón del número 3 con una púa muy gruesa y el dolor se hizo sentir al instante. Para empeorar las cosas, perdieron la llave del barco en el forcejeo. Atrapados en el pantano sin posibilidad de regresar, esperaron a que llegara otra embarcación y llevaron a Jacob a la orilla. En el hospital, los médicos cortaron la púa del anzuelo y se lo clavaron advirtiéndole que tuviera cuidado con la infección. Para los pantaneros, el pantano era algo más que un lugar de trabajo. Era un campo de batalla y ahí fuera los caimanes siempre estaban vigilando, siempre esperando. Y solo hizo falta un error para que el cazador se convirtiera en cazado la pérdida de un patriarca. Willie Edwards siempre había estado muy unido a su familia, y desde el principio de Swamp People, sus padres Junior y Teresa Edwards aparecían junto a sus 2 hijos. Fueron presentados en la primera temporada y permanecieron en la serie hasta el final de la 6ª. Después, Junior y Teresa se alejaron de la televisión, pero Willie siguió adelante. Fue el único de la familia Edwards que siguió apareciendo en la serie, y hasta ahora se puede decir que le ha ido bien. Para Willie, el programa era algo más que cámaras y temporadas. Era parte de su forma de ganarse la vida.
El trabajo de la familia Edwards en la caza de caimanes y la pesca comercial había sido durante mucho tiempo su principal fuente de ingresos, y Willie continuó con esas habilidades. El dinero que ganaba con el espectáculo y el trabajo constante del negocio familiar de pesca mantenían a su joven familia. Junior, Teresa y Willie también intentaron algo diferente fuera de su trabajo de caza y pesca. Durante unos años, se dedicaron al turismo ofreciendo visitas guiadas y excursiones de pesca por la cuenca del río Achafalaya. Permitían a los visitantes ver los pantanos a través de los ojos de personas que habían vivido y trabajado allí durante generaciones. Al mismo tiempo, lanzaron su línea de merchandising vendiendo camisetas, sombreros y otros artículos, muchos de los cuales fueron comprados al por mayor por tiendas locales. Durante un tiempo, los proyectos de turismo y merchandising les mantuvieron ocupados, pero en 2015 el sitio web del negocio se había silenciado, ya fuera porque el trabajo no les reportaba suficientes beneficios, o simplemente porque prefirieron dedicarse de nuevo a la caza y la pesca. El proyecto se desvaneció, y el pantano y el agua volvieron a ser su principal objetivo. Puede que los habitantes de los pantanos hayan sido filmados para la televisión, pero los peligros a los que se enfrentaban los hombres y mujeres de los pantanos de Luisiana eran tan reales como el calor, el barro y los caimanes bajo el agua. Para algunos ese peligro no provenía del pantano en sí, sino de la vida fuera de él, y traía consigo la angustia. El 15 de septiembre de 2018, Randy Edwards perdió la vida en un accidente de coche en Luisiana. Tenía solo 35 años de edad. Según el defensor, había estado conduciendo cuando no hizo un giro a la izquierda. El camión se salió de la carretera y se estrelló contra un poste de servicios públicos, y en ese momento no llevaba puesto el cinturón de seguridad, y fue declarado muerto en el lugar. La gente del pantano compartió la noticia con Ronnie Adams a través de la página de Facebook de Junior y Teresa Edwards. En cuanto los aficionados y compañeros cazadores recibieron la noticia, se mostraron conmocionados y apenados. La necrológica de Randy decía que le sobrevivieron su mujer y sus 3 hijos. Aunque su tiempo en el programa terminó demasiado pronto, la familia Edwards siguió siendo una presencia constante, transmitiendo las habilidades y tradiciones de la caza del caimán. Cada vez que salían para una nueva temporada, todos los que le conocían sentían el espacio que Randy llenó una vez. La familia Edwards ha formado parte del programa desde sus inicios. Randy es el hijo menor de Junior y Teresa Edwards. Caza junto a su hermano mayor William Willie Edwards y el padre de ambos. Los hermanos se criaron en el pantano aprendiendo a pescar y cazar en las mismas aguas en las que su familia había trabajado durante generaciones. Randy destaca ante los espectadores por su humor y su voluntad de trabajar duro sin importar las condiciones. Años más tarde, la familia sufrió otra pérdida. El sábado, 26 de julio de 2005, el pequeño Willie Edwards, hijo de Willie Edwards, anunció en Facebook que su abuelo Junior Edwards había fallecido. Publicó una foto de Junior en el agua con su padre y escribió: «Descansa tranquilo, Paw Paw. Probablemente estés corriendo tus redes de aro o haciendo alguna locura dentro de esas puertas perladas. Te echaremos mucho de menos, Paw Paw. Te queremos más que a nada, hasta que nos volvamos a ver». Los fans no paraban de enviar mensajes. Uno escribió que Junior había sido una de sus estrellas favoritas de la serie. Otro simplemente dijo: «No me encantaba ver a tu padre y a él en los pantanos. Descanse en paz». Ronnie Adams publicó su homenaje en Instagram junto a una foto suya con Willie y sus 2 hijos, escribiendo: «Rezando por los Edwards en este momento de necesidad. Descansa en paz, Junior». Ashley Deadeye Jones, otra cazadora de gente del pantano, también compartió sus recuerdos. Dijo que Junior era uno de los mejores cazadores de caimanes y un auténtico amante de las actividades al aire libre. Recordaba verle transportar enormes caimanes hasta la gasolinera de Duffy en Pierre Part, Luisiana, tras un largo día en el pantano. «Me alegro de que nos tomáramos un segundo para hacernos una foto», escribió junto al selfie de ambos. Junior Edwards había sido un rostro habitual de la gente del pantano desde 2010 hasta 2015, cazando junto a su hijo Willie y su nieto.
En 2021 regresó para la temporada 12 publicando una foto en Facebook con el pie de foto sorpresa. Mira quién ha vuelto. ¿Crees que estas pérdidas tienen algo que ver con las advertencias que hemos recibido sobre Willie Edwards? Las advertencias. La caza del caimán no es lugar para descuidos. Es un trabajo peligroso, y cualquiera que vaya tras uno tiene que pensar tanto en seguir vivo como en atrapar al animal. Cuando un cazador sale en barco, debe respetar las normas de navegación de Florida. Por la noche, las luces de navegación deben estar encendidas y debe haber un chaleco salvavidas para cada persona a bordo. Sin embargo, no basta con tener el chaleco guardado en algún sitio. Hay que llevar el chaleco en la oscuridad con tocones de árboles, restos ocultos bajo la superficie y un caimán furioso en la línea, porque una vez atado un caimán su comportamiento podría cambiar al instante. Una brutal sacudida podría arrojar a un hombre directamente al agua antes de que tenga tiempo de agarrarse a nada. Si un caimán consigue morderte, aunque sea un rápido mordisco que solo dejaría un pequeño corte, no espera saber si se curaría solo. El agua en la que vivían contenía todo tipo de bacterias. Incluso un rasguño podía convertirse rápidamente en una infección grave. Lo más inteligente era buscar ayuda médica de inmediato. Algunos cazadores llevan un bang stick para matar, pero es una herramienta peligrosa si se maneja mal. Funcionaba como un arma de fuego, lo que significaba que siempre tenía que apuntar en una dirección segura. No se apuntaba hacia nadie. Cuando no lo utilizabas, debías descargarlo lo antes posible. Más de un hombre ha resultado herido por tratar el bang stick como un palo en lugar de como un arma. Lejos de la seguridad de las ciudades y las carreteras, está la cuenca de la Chafalaya, el mayor pantano fluvial de Estados Unidos. Es un mundo en sí mismo. Casi 500.000 de acres de pantanos de madera, dura lagos abiertos y sinuosos bayous, y estaba lleno de todo tipo de animales. A 50 kilómetros de Baton Rouge se encuentra el Refugio Nacional de Fauna Salvaje de Achafalaya, que forma parte de un coto de caza público llamado Complejo Sherburne. Estos terrenos están repartidos entre el refugio, la zona de gestión de la fauna de Sherburne y propiedades gestionadas por el U.S. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La Unidad de Gestión de la Fauna de Sherburne ofrece caza de ciervo de cola blanca, ardilla conejo mapache, becada pavo y una amplia variedad de aves acuáticas. Mientras tanto, la ley de Luisiana establece las temporadas y la concesión de licencias y nadie caza allí sin un permiso de caza propia. Podías encontrar uno en los kioscos de las carreteras de entrada o descargarlo a través de la aplicación Check-in Check-out del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana en tu teléfono, ya fuera desde Apple o Google Play. Las cacerías incluían temporadas abiertas y loterías. Las cacerías de ciervos se realizaban con arco, avancarga y escopeta. También se cazaba el pavo en temporada abierta y de lotería. También se podían cazar zorros, ardillas grises, conejos, mapaches, aves acuáticas, agachadizas, rascones, gallinetas becadas y palomas mañaneras. Incluso los cazadores en silla de ruedas tenían un lugar allí, con senderos marcados para vehículos todoterreno y cotos para ciervos y aves acuáticas construidos para facilitar el acceso. Para los cazadores jóvenes, las cacerías de ciervos se organizaban mediante un sistema de lotería que les daba la oportunidad de aprender el oficio en uno de los cotos de caza más ricos del país. El pantano ofrecía oportunidades y peligros a partes iguales. Un hombre podía traer a casa la mayor captura de su vida o no volver en absoluto, y eso era algo que todo cazador debía tener en cuenta. Willie Edwards llevaba casi toda su vida persiguiendo caimanes, pero esto era algo personal. El año anterior, en un remoto tramo de agua conocido como la Laguna Negra, un monstruo había atravesado limpiamente un anzuelo pesado de tamaño 14 y se había escabullido como el humo. Guardó el anzuelo doblado como recuerdo, y ahora, una temporada después, volvía a por el mismo animal. Calculó que un caimán medía unos 4 metros y pesaba cerca de 500 kilos. Aquella mañana el aire estaba quieto y espeso. Con el tipo de calor que retiene el olor del pantano como un trapo mojado, Willie introdujo su bote en la laguna sin hacer ruido. Porque cuando se caza un caimán, especialmente uno de ese tamaño, el ruido es el enemigo.
Se alimentan sobre todo de noche, pero por ley no se puede cazar de noche, así que hay que deslizarse en silencio y buscar las señales que dejan tras de sí. A veces dejan toboganes de barro en la orilla, a veces caminos cortados en la hierba, pero la mejor señal son las burbujas, que son pequeñas bolsas de metano que se deslizan desde el fondo cuando un caimán se desplaza bajo el agua. Willy juraba que un buen rastro de burbujas podía llevarle a uno grande más rápido que cualquier otra cosa. Se sentó en la orilla un rato, prismáticos en mano, escudriñando el agua. Los caimanes pueden permanecer sumergidos más de media hora, así que la paciencia lo es todo. Tarde o temprano tienen que salir a tomar aire, y cuando lo hacen puedes juzgar su tamaño y decidir si merecen la pena. Cuando el rastro de burbujas finalmente llegó a la superficie, Willy supo que era él. Colocó el cebo en lo alto del sedal pollo podrido, capaz de revolver un estómago como les gusta a los grandes caimanes, y esperó. Ponerlo bajo solo atraería a los más pequeños. Como mencionamos antes, un caimán de este tamaño se levantaría, tomaría el cebo de un trago y se tragaría el anzuelo profundamente en su vientre. Entonces solo era cuestión de encontrar dónde se había escondido a la mañana siguiente. Solo que esta vez Willy no tuvo que esperar hasta la mañana. El gigante se enrolló bajo su sedal y lo cogió, y cuando Willy puso el anzuelo, empezó la lucha. De inmediato, supo que el anzuelo estaba enterrado en el vientre, lo que significaba poca palanca. El agua se agitaba como una tormenta, mientras el caimán tiraba y se retorcía, poniendo a prueba el sedal. Willy se preparó con los brazos bloqueados, sintiendo el peso en el otro extremo. Entonces, en medio de la lucha, la línea se aflojó durante una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Willy viera la cabeza del caimán romper la superficie. Echó mano de su pistola a unas 6 tiros y vació todas las balas que tenía contra el animal, tratando de conseguir una muerte limpia. Pero este no era un caimán cualquiera. Incluso después de los disparos se agitó y tiró. El cilindro de Willy chasqueó vacío. Volvió a cargar rápido, disparó de nuevo, y finalmente el gigante se quedó. Cuando acercó el cuerpo, vio que era el mismo caimán del año pasado, el mismo que había doblado su anzuelo y se había escapado. Willy por fin había ganado, pero llegó la parte difícil: meter media tonelada de músculo y hueso en su bote sin otro par de manos. Un caimán de ese tamaño no es solo pesado, es peligroso incluso después de no haber vivido. Sus mandíbulas pueden partirse en 4, y Willy había visto a cazadores resultar heridos solo con la cola, porque su músculo en bruto era lo bastante fuerte como para romper un hueso. Incluso había visto caimanes muertos que se deslizaban de los remolques o saltaban de las cajas de los camiones cuando todo el mundo pensaba que estaban acabados. Por eso siempre les cierras la boca con cinta, pase lo que pase. Willy evaluó la situación. No podía arrastrar al caimán a mano, así que escudriñó la orilla en busca de ayuda. Vio un par de árboles muy juntos y decidió usarlos como polea, enrollando la cuerda para hacer más palanca. Los árboles crujieron bajo el esfuerzo y por un momento se preguntó si aguantarían. Lentamente, con el sudor chorreando y la cuerda mordiéndole las manos, el enorme cuerpo del caimán empezó a moverse. Centímetro a centímetro, lo arrastró por el borde del bote hasta que finalmente cayó en él con un fuerte golpe. 13 pies de reptil yacían a sus pies, el mismo que le había golpeado una vez antes. Willy se quedó allí un momento recuperando el aliento, sabiendo que en la Laguna Negra las advertencias sobre el peligro no eran solo palabrería, eran la verdad que aprendías por las malas. Willy Edwards se ha enfrentado al peligro, a la pérdida y a duras lecciones en los pantanos, pero siempre regresa tal y como su padre le enseñó. Algunos ven su valentía mientras que otros se preguntan si los riesgos merecen la pena, pero después de todo lo que ha pasado y lo que ha perdido, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Cuántas advertencias más serán necesarias para que el pantano acabe con él? Comparta sus opiniones en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más vídeos. Gracias por mirar.